No es lugar para cobardes el Mediterráneo del siglo XVI. 30 de mayo de 1565, cuando Turgut Reis Dragut, el famoso corsario, llega a la isla de Malta para participar en el asedio, cuenta con 80 años. En ese momento no existe una sola persona en todo el Mediterráneo que no hubiera oído hablar alguna vez de él. Temido por unos pero admirado por todos, es para muchos el mejor marino que ha navegado jamás por el Mediterráneo. Tiene grabada a fuego cada cala, cada roca, cada isla de aquel inclemente Mare Nostrum. Hoy en día está comúnmente aceptado que superó en las artes de la mar a su mentor Yeridín Barbarroja, aquel otro famoso pirata que llegaría a dirigir la flota de Suleimán el Magnífico. Lo primero que hace al llegar a la isla es dirigirse a la Marsa, el lugar donde los otomanos han montado su cuartel general. Allí se encuentra con Mustafa Pasá, que a sus 65 años es el general en jefe de aquel asedio, y con Piali Pasá, el almirante de la flota otomana. Lo que va a ocurrir en aquella tienda de campaña, en aquel cuartel general otomano, nos dice quién es Dragut, quién es Turgut Reis, quién es ese corsario legendario. Los dos pasás, el cargo que ostentan los comandantes otomanos, le ponen al corriente de la situación. En estos momentos, las baterías de cañones principales se encuentran encima del monte Esteberrás, atacando San Telmo. Ha sido Piali el que ha marcado dicho objetivo. Antes de perfilar el plan de acción para someter a los caballeros de San Juan que defienden la isla, ha habido un intercambio de opiniones entre Piali y Mustafa. El primero ha expresado la necesidad de guardar la flota en un lugar seguro, en Marsa Museto. Actualmente, dicha flota se encuentra en Marsa Siroco y el almirante otomano teme que el Mediterráneo, ese traicionero mar Mediterráneo, pueda acabar con ella si las condiciones climáticas cambian. Para guardar la flota en Marsa Museto, es necesario destruir primero el fuerte de San Telmo, que guarda la entrada a la bahía. Por su parte, Mustafa Pasá es de la opinión que conquistar San Telmo no tiene ningún sentido y que hay que conquistar primero el resto de la isla. La única fortaleza considerable, la de Medina o Ciudad Vieja, como la llaman los sanjuanistas, no es rival para las fuerzas que han llevado hasta allí, para la élite del ejército del sultán. Habría sido bien fácil conquistarla. Una vez tomada toda la isla, solo en ese momento dirigirían sus fuerzas hacia el núcleo de la orden, pero nunca atacando San Telmo, sino San Angelo, la verdadera fortaleza a batir en Malta. Aún así, Mustafa ha cedido ante los deseos del almirante Piali y ha priorizado la salvaguarda de la flota frente a la conquista táctica de toda la isla. Dragut, según los escucha, según va oyendo estas explicaciones, va enojándose más y más. Les recuerda a ambos que tenían orden expresa del sultán de no comenzar con los ataques hasta que él llegara. Igualmente concuerda con Mustafa. La flota está segura en Marsa Siroco, no hay que temer que la desmantele ninguna tempestad. La cala es segura. San Telmo es una pérdida de tiempo y de medios absurdas. Sus palabras son claras. Es cosa de mil penas haber comenzado el ataque sobre San Telmo, pero ahora que está en marcha sería vergonzoso abandonar la empresa. Las palabras de Dragut debieron ser devastadoras para Piali, el almirante de la flota. El mejor marino del momento lo humilla de esa manera frente a Mustafa, su comandante y competidor natural por el favor del sultán en aquel asedio. Y es que Piali, pese a ser un solvente y consagrado marino, no acertará en ninguna de sus acciones durante todo el sitio de Malta. Mustafa, por su parte, como comandante en jefe, tampoco queda bien parado frente a las palabras del corsario. Piali trata de defenderse alegando que los ingenieros han dicho que la fortaleza caería en 3 o 4 días. Dragut lo ignora. Sale airado de la tienda y decide quedarse a dormir junto con sus hombres en el monte Esteberrás, al pie de los cañones, muy lejos de la comandancia principal otomana en la Marsa. Esta forma de actuar en el siglo XXI sería bastante cuestionable, pero en el siglo XVI, en aquel siglo XVI, es devastadora. En ese momento, las formas son en general mucho más importantes que el fondo, en el mejor de los casos, igual de importantes. Que una persona se permita el lujo de humillar y tratar así a esos dos líderes otomanos de primer orden es algo excepcional. A Mustafa
Por ejemplo, le llaman Lala Mustafa, Lala porque ha educado a los hijos de Suleimán. Por su parte, Piali está casado con la nieta del sultán, la hija del futuro líder otomano, el que sería Selim II. Sin duda, Dragut está frente a las dos personas más importantes de su tiempo en el Imperio Otomano. Da igual, él es Turgut Reis, él es Dragut. Hace mucho tiempo que perdió el miedo a nada ni a nadie. Suleimán, el sultán Suleimán el Magnífico, a sus 70 años debía haber predicho de alguna manera lo que podía ocurrir, y por eso yo creo que dio orden de esperar al corsario antes de comenzar el sitio. El viejo y cansado sultán conoce muy bien la naturaleza humana. Probablemente a estas alturas de la vida hace tiempo que ha dejado de dormir bien, pero las causas de sus noches en vela, sus fantasmas, no son objeto de este relato de hoy. La jerarquía del asedio es clara. Le dio la comandancia a Mustafa Pasá por edad. A Piali le dio el almirantazgo de la flota por méritos. Pero el sultán sabía que en el momento en el que apareciera Dragut, todos le obedecerían sin discusión. Más allá de los cargos, él es sin duda el líder natural de aquel asedio. Al otro lado de las murallas, el bando sanjuanista, su líder, Jean Parisot de la Valette, ha podido conocer el plan de los otomanos de boca de un espía. El viejo caballero, que cuenta en ese momento también con 70 años, concuerda con el corsario. San Telmo no tiene ningún interés. Cada día que pierdan los otomanos en su conquista será un día más de vida que ganarán él y sus caballeros. Toda la orden de San Juan depende de la defensa de ese reducto mal pertrechado que no cuenta ni con aspilleras en sus muros. En ese momento, en aquella isla estéril, en medio del Mediterráneo, se encuentran frente a frente tres de los comandantes más influyentes de la historia del siglo XVI. Mustafa Pasá, el corsario Dragut y el gran maestre Jean Parisot de la Valette. Durante la próxima hora trataremos de sumergirnos en la vida de estos tres líderes, amados y respetados por los suyos, temidos y odiados por sus enemigos. Trataremos de entender sus motivaciones, sus razones y sus objetivos, de entender su experiencia vital. Y es que el devenir de sus destinos irá íntimamente ligado al devenir de la Europa de su tiempo. Se trata de auténticos superhombres, que ya en sus últimos años realizarán proezas que maravillarían a cualquier persona del siglo XXI. Durante su vida cometerán los actos de crueldad más atroces, pero también gestas de valentía inigualables. Y es que no es lugar para cobardes el Mediterráneo del siglo XVI. Crónicas de un tercio viejo. Comenzamos con Turgut Reis, más conocido como Dragut por los suyos o Draguto en las filas cristianas. Él es un claro ejemplo de la meritocracia que existe en el Imperio Otomano del siglo XVI. Mientras los reinos cristianos, el origen, la cuna, la sangre de tus antepasados, es algo que inexorablemente marcará los designios del 99% de la población, no ocurre así en el Imperio Otomano. El corsario nace allá por el año 1485 en Sarabalak, una aldea del oeste de la península de Anatolia, cerca del actual Bodrum, allá donde siglos atrás estuviera erigido el famoso mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Cuentan las crónicas que a la edad de 12 años, Dragut, el pequeño Turgut, ya mostraba ser un niño realmente talentoso. Resaltaba por su dominio del arco y de la lanza. En algún momento, alguien con cierto poder se acaba fijando en él y le acaba dando aquella oportunidad que necesitará para llegar a ser una de las personas más importantes del siglo XVI. Posiblemente, como hemos dicho, el mejor marino que ha navegado en galeras por el Mediterráneo. Algunos cuentan que esta persona, aquel que le dio la oportunidad, fue un gobernador, otros que fue un comandante militar. Da igual, la realidad es que la infancia del pequeño Turgut parece estar sacada de un cuento, algo que, todo hay que decirlo,
no era tan inusual en aquellas latitudes. Y es que los otomanos en los siglos XV y XVI tenían improntada la meritocracia en toda la extensión de su imperio. Y en esto tenían cierto parecido con aquellos tercios del Imperio Español, aquellos soldados imperiales. Tanto en uno como en otro ejército, lo importante era la hoja de servicio del soldado y no su lugar de cuna. Esto hoy en día podría parecernos algo normal, pero en su momento, al menos en la Europa occidental, era algo excepcional, algo completamente fuera de lo común. El Imperio Otomano, en ese momento, es un imperio literalmente gobernado por esclavos. Y en otro momento hablaremos de cómo los otomanos reclutaban esclavos de entre las familias cristianas para ocupar los distintos puestos del gobierno. Los reclutaban de niños por todos los confines del imperio y en función del talento del joven, pues llegaría a ocupar un puesto u otro. A este reclutamiento forzoso lo denominaban el tefsirme y acabó haciendo que niños pobres de provincias olvidadas llegaran a ostentar el puesto de grandes visires otomanos, el mayor rango después del sultán. Eso sí, nunca dejarían de ser esclavos, aunque también hay que decir que la esclavitud no tenía allí el mismo sentido que nosotros le damos en Occidente. Este tipo de prácticas, que nos pueden llegar a resultar demenciales, solían tener un sentido práctico del que hablaremos en otra ocasión. La realidad es que ese mar Mediterráneo, que separaba dos imperios, dos religiones, dos formas de pensar, es también un abismo cultural insalvable que, al menos en España, nunca se ha llegado a entender del todo. El caso del pequeño Turgut es distinto al de estos esclavos. Él no forma parte de esta práctica, de este reclutamiento, porque su origen no es cristiano. Él es seleccionado directamente por una persona con poder, una persona que lo ve, una persona que decide ponerlo a su servicio. El joven entrará a formar parte del ejército otomano y nos lo vamos a encontrar destinado en artillería. Allí aprenderá el oficio de la pólvora, que tan valioso le será durante el resto de su vida. Lo encontramos en 1517 ya participando como artillero en la conquista de Egipto a los mamelucos. Tiempo después, allá por 1520, entrará a formar parte de las filas de la flota de Aruj Barbarroja, y es que parece ser que el talento natural de Dragut no solo es el manejo de las armas. El joven muestra rápidamente un instinto especial, un instinto natural para el mar, instinto que el viejo Aruj, que siempre estuvo rodeado de grandes marinos, supo ver de forma clara. Y es allí, al servicio de Barbarroja, navegando por aquel impiedoso mar, con 35 años, que comenzará a hacerse un nombre, a forjarse esta leyenda del Mediterráneo a la que los otomanos apodarían años después la espada del Islam. Y mientras Dragut aprende las artes del mar, nos encontramos a un joven Jean Paguissot de la Valette en Rodas. Un personaje absolutamente controversial, capaz de lo mejor y de lo peor. Parece ser que esa la de la Valette en su apellido proviene de un malentendido de Hubert Berthoud, un cronista francés de la Orden de San Juan del siglo XVIII. El apellido del francés era simplemente de Valette. Nosotros, igualmente, nos referiremos a él como la Valette, que es como se le conoce en todas partes. El caballero de San Juan había nacido en la Provenza, ya por el año 1494, y si bien la vida de Dragut es una vida meritocrática al 100% ya desde la niñez, el francés es todo lo contrario. Él nace en el seno de una familia noble y viene a ser lo que se denominaba en aquellos tiempos un segundón en casa grande. Esto en la práctica quería decir que no heredaría él la fortuna familiar y que tendría que buscarse la vida, generalmente en el clero, en este caso en la Orden de San Juan. Peor destino, igualmente, esperaba al resto de hijos, a los cuales generalmente se les daba una armadura y un caballo y se les dejaba a su suerte. Y gran parte de la historia de la humanidad, en general, está escrita por aquellos hidalgos, aventureros, que tuvieron que buscarse la vida lejos de su tierra natal. Si nos vamos a la historia de las Américas, encontraremos que casi todos esos grandes personajes, esos grandes nombres de la historia, son hidalgos, apátridas, que tuvieron que buscarse la vida con esa armadura y con ese caballo.
Bueno, el caso es que el joven Jan es un hombre muy culto, alto, de buena presencia y saber estar. Habla con fluidez, aparte de su francés natal, los idiomas español, italiano y griego. Más adelante, por avatares del destino, también acabará aprendiendo turco y árabe. Poco sabemos de su temprana juventud, salvo que por los registros que nos ha dejado la propia orden, entró a formar parte de la misma en 1514. Dicen que jamás volvió a su Provenza natal, que dedicó su vida entera por y para la Orden de San Juan. Parece ser que era extremadamente devoto y disciplinado y que todos los días cumplía con sus votos, incluso en las situaciones más complicadas que le tocó atravesar, que no fueron pocas. Entre sus hombres parece que contaba con una asentada imagen de santidad. En 1520 está presente en el asedio de Rodas por parte de los otomanos y forma parte de aquellos supervivientes que pudieron abandonar la isla gracias al trato que el Isle Adam, gran maestre de la orden del momento, hizo con Suleimán el Magnífico. Su vida, como la de casi todos los caballeros de la orden, estará marcada por un profundo odio al infiel, sobre todo a los turcos, a esos turcos, seguramente porque habían sido ellos los que habían expulsado a la orden de aquel paraíso que era la isla de Rodas. 1530 es uno de los primeros caballeros en pisar la isla de Malta. Para aquellos sanjuanistas, tal y como ya hemos comentado en otras ocasiones, acabar en aquella roca, aquella isla yerma, después de vivir en el vergel de Rodas, debía suponer un verdadero castigo, un castigo que solo se hace soportable soñando precisamente con armar una cruzada para recuperar Rodas, su tierra prometida. El problema es que las cruzadas hacía tiempo que ya habían acabado y la propia orden no era otra cosa que una institución anacrónica. Cabe destacar aquí que cuando la isla de Malta fue cedida a los caballeros por Carlos V, el emperador español, este les cede igualmente Trípoli bajo el mandato de proteger ambas posesiones, tanto de los otomanos como de los piratas de la Berbería que se están haciendo fuertes en el norte de África. Aquellos piratas que tanto habían crecido en los últimos años. Para la Valette, Trípoli, aquel enclave africano pobremente amurallado que el resto de la orden veía como una extensión de su castigo, será vital, como veremos más adelante en su carrera. Sea como fuere, es a partir de aquí, de su llegada a Malta, que vemos cómo el francés se va haciendo un nombre, cómo va creciendo la leyenda, cómo empezará a ganarse ese sobrenombre que figura en su epitafio, ese que le llama el terror de Asia y África, el escudo de Europa. Y si bien la juventud de Dragut estaba marcada por la meritocracia, y la de la Valette es un claro ejemplo de la de un noble de la Europa occidental, la de Mustapha Lala Pasha es un caso completamente distinto. Él irá ascendiendo posiciones, moviéndose con agilidad entre todo aquel cuerpo de funcionarios y altos cargos que pelean por el poder en Constantinopla. Mientras Dragut participaba como artillero en la conquista de Egipto, Mustapha, el que más adelante sería aquel Mustapha Lala Pasha que lideró las fuerzas otomanas en Malta, daría sus primeros pasos en el Palacio Topkapi de Estambul al servicio del sultán, al servicio de Selim I. Había nacido en Sokolak, en Bosnia, y era el hermano pequeño de un alto cargo otomano, Divan Husrev Pasha. Este le abriría las puertas al Palacio Imperial Otomano, un lugar en el que si uno contaba con las habilidades precisas era posible ascender hasta lo más alto. Mustapha Pasha será un claro exponente de aquel otro imperio otomano, el de Salón, es en el que las batallas se pelean con guante blanco y no con la espada, ese lleno de intrigas y de recovecos, política y traición, algo en lo que tristemente sí coinciden otomanos y cristianos. Las temibles, las infames intrigas cortesanas. El caso es que Mustapha se va haciendo un nombre usando la diplomacia con sus iguales y el terror con sus enemigos. Sabe usar muy bien la mano izquierda, la más fina diplomacia, pero su naturaleza en cuanto siente el poder en sus manos se resuelve despótica. Las crónicas otomanas se van a referir a él como una persona dialogante y comprensiva,
Esas mismas crónicas también hablarán de un hombre que dejó un enorme legado en caridad. Y aquí cabe decir que si bien en la Europa occidental eran las organizaciones religiosas las que se encargaban de los más necesitados, en el Islam es ley donar una parte de tus riquezas para la caridad si te lo puedes permitir. Mustafa, durante su vida, construye mezquitas, albergues, baños y escuelas públicas, un largo etcétera, que hacen que su legado se pueda ver por todo el Imperio Otomano, desde Medina hasta Tbilisi, pasando por Chipre. Definitivamente, para los otomanos estamos hablando de un líder rodeado de un aura casi de cierta santidad. Las crónicas cristianas, por el contrario, lo van a tachar de embustero, traicionero y extremadamente cruel. Y es importante referir aquí que por norma general encontraremos que todos los cronistas de uno y otro bando deben denostar de alguna manera a sus enemigos. A pesar de ello, sí podemos intuir a través de los mismos en qué caso, detrás de las obligadas descalificaciones, subyace una cierta admiración y en qué casos hay solo desprecio. Sea como sea, lo que no se puede ocultar de ninguna de las maneras son los hechos objetivos, y estos, en el caso de Mustafa, van a ser realmente atroces. En Malta vamos a ver esta ambivalencia de forma clara. Mustafa negocia con Piali aun sabiendo que éste no lleva razón, y lo hace porque es su igual. Es un líder que está casado con la hija de Selim, su propio protector. Y para el bosnio podría ser muy interesante contar con la colaboración de este Piali en el futuro. Por contra, su naturaleza se muestra cruel para con sus enemigos. Se trata de una crueldad innecesaria que en ocasiones será incluso una crueldad antiproductiva. Ejemplos de esta crueldad los podemos ver en el asedio de Malta, por ejemplo, cuando captura a los dos sanjuanistas al inicio del sitio, aquel Adrián de la Rivière y Bartolomeo Faraone. Primero, los tortura para saber cuál es el punto más débil de las fortalezas. Después, cuando ya tiene la información, no contento con lo que les ha dicho, decide torturarlos de la forma más atroz. Golpea con varas finas a los prisioneros hasta la muerte. El dolor que va produciendo el constante vareo en la piel es inimaginable. Dicen que en esta tortura los ajusticiados sienten estallar las terminaciones nerviosas de la piel y enloquecen por el dolor. La muerte llega después de mucho tiempo a través de las pequeñas, numerosas hemorragias internas. Es una muerte atroz, sin lugar a dudas. En otra ocasión, también en Malta, cuando conquistan San Telmo, los corsarios de Trípoli, esos corsarios mercantiles que siempre están pensando en el negocio, quieren quedarse con los supervivientes para venderlos como esclavos y sacar una ventaja económica. Pero Mustafa da la orden de que no haya cuartel. A los pocos supervivientes que quedan los manda ejecutar de diferentes y dolorosas formas. Y hay quien dirá que cuando hace estas cosas está usando la guerra psicológica que quiere romper de alguna manera la voluntad de los que aún resisten en las otras fortalezas, que está enviando un mensaje. Sin embargo, años después, en 1571, en la isla de Chipre, durante la guerra entre otomanos y venecianos, demuestra que poco o nada tiene que ver la guerra psicológica en sus torturas. Durante el asedio a Famagusta, Mustafa Pasá llega a un acuerdo con los venecianos. Permitirá que tanto civiles como militares se retiren a Candía si se rinden. Estos así lo hacen, pero el bosnio no tiene intención de cumplir con su palabra. Él mismo arranca una oreja con un cuchillo a Marco Antonio Bragadino, el líder veneciano de la plaza, en cuanto lo tiene delante. Durante los siguientes 12 días, las torturas que propina el valiente defensor de la plaza acabarán llegando hasta nuestros días como uno de los ejemplos de la mayor crueldad a la que puede aspirar un ser humano. Muchos militares cristianos son también masacrados. Las torturas carecen de todo sentido práctico una vez que la isla pertenece completamente a los otomanos. No hay razón para tanta crueldad. La venganza por la muerte de Marco Antonio Bragadino, aquel héroe veneciano, aquel mártir de la cristiandad, llegaría a ser una de las causas que más motivarían a las tropas cristianas
en la victoria de Lepanto, en la victoria de ese Lepanto, esa batalla que ocurre ese mismo año. Y es que definitivamente el Mediterráneo del siglo XVI no es un lugar para débiles. En el otro bando nos encontramos con La Valette. Las crónicas, tal y como hemos dicho, nos hablan de una persona afable, educada y culta. Y aquí también cabe decir que un cronista tenía poco recorrido a la hora de describir a una persona con poder, porque tenía que pasar muchas censuras antes de publicar su contenido. Una mala descripción, un comentario inapropiado, podría llevarle a no publicar ni ese ni ningún libro más. Aún así, igualmente es relativamente fácil leer entre líneas cuáles son los personajes adorados por los cronistas y cuáles no son tanto de su agrado. En el caso de La Valette es evidente la admiración que le deben sus soldados. Valvidi Correio, Funes o el propio Giacomo Bosio defienden a su gran maestre contra cualquier atisbo de duda. Es obvio que, siendo de la Orden de San Juan, deben agradar a su cúpula si quieren que sus escritos sean publicados. Pero también es verdad que encontraremos, como hemos dicho entre líneas, descripciones de algunos grandes maestres que no eran del agrado de los cronistas. Sin embargo, definitivamente La Valette no está entre estos últimos. Él es un líder aplaudido por todos, sin paliativos. Sin embargo, detrás de aquella persona educada, afable y con ese claro liderazgo, se esconde una persona temperamental que no va a dudar ni un segundo en usar la fuerza o que incluso no va a poder controlar sus ataques de ira. A la sombra de esa irreprochable santidad de la que nos hablan los cronistas, nos vamos a encontrar con algunas cuestiones, hechos objetivos en algunos casos, habladurías en otros, que nuevamente nos hacen plantearnos de raíz este personaje. Al puro y casto La Valette, por ejemplo, le reconocería un hijo tras su muerte el propio rey de Francia, y se da por hecho que al menos cuenta con otra hija. Esta última la tuvo con una mujer de origen florentino casada con un noble rodiano. Aparte de esto, analizando meramente los hechos, podemos encontrar una serie de episodios en el asedio de Malta que, si bien podrían justificarse por las condiciones del momento, implican una infinita crueldad. Los prisioneros musulmanes a los que pone a trabajar en la fortaleza los ata con una cadena de 2 en 2. Los prisioneros son bombardeados de forma inclemente por los suyos y el gran maestre, ajeno a cualquier empatía, solo se preocupa de que sus caballeros extremen la precaución para que ningún prisionero escape, al menos que no escape con vida. En otra ocasión, el incidente con Juan de la Cerda, al que acaba encerrando por cobarde, solo por hablarle en términos que no le gustan, o el del mercenario italiano al que cuelga de la muralla por plantear que podrían valorar una rendición en buenos términos, son ejemplos que, si bien se pueden justificar en una coyuntura de una plaza sitiada, no dejan de mostrar que el francés no se va a achantar ante ninguna situación. La explosividad, ese carácter flemático y descontrolado que guarda dentro de sí el gran maestre, lo vamos a vislumbrar en el episodio de después de la toma de San Telmo, cuando Mustafá Pasá mancilla los cuerpos de los defensores más notables y los tira al mar clavados en cruces. El francés, como respuesta, manda matar a los prisioneros turcos que ha hecho durante todo el sitio. Manda cortar sus cabezas y las carga en los cañones. Después bombardea a sus enemigos con ellas. Obviamente es un episodio que podríamos tachar cuando menos de flemático, y más cuando aquella mano de obra, aquellos esclavos que habían hecho, eran muy necesarios para poder reparar al menos las murallas. El caso es que, más allá de los relatos de los cronistas, si uno visita la vieja prisión de Gozo, le contarán que su inquilino más notable fue el propio La Valette. Y allí te explican cómo estuvo 4 meses encerrado por casi matar un criado a golpes después de un ataque de ira. Si bien a día de hoy yo personalmente no he encontrado ninguna fuente que respalde esta historia, ciertamente la anécdota nos habla de una persona que lejos está de ser esa persona tranquila, calmada y serena. Sin lugar a dudas, la personalidad del francés merecería largos estudios.
Este apasionado líder, algo fanático y sobre todo muy enemigo de sus enemigos, esconde una persona poliédrica con secretos que difícilmente podremos descubrir hoy. Y es que en este Mediterráneo la vida vale muy poco, muy poco. Eso lo sabe mejor que nadie Dragut, el valor de la vida. Aún hoy, casi 500 años después, le recuerdan con temor en las costas españolas. El corsario es un líder nato, conoce muy bien la psicología humana y sabe usarla perfectamente a su favor. Al contrario que Mustafa Pasha o el propio Lavalette, Dragut usará tanto el látigo como el guante de seda para alcanzar sus objetivos. Lo hará de igual manera con nobles y con esclavos. Parece entender y aceptar mejor que nadie las reglas de ese Mediterráneo inclemente. Más allá de convertir su pugna, esa pugna en la que todos luchan contra todos, en algo excepcional, la usa a su favor. En esa sociedad llena de contradicciones, el corsario, ante el inminente ataque a un enemigo, llegará a motivar a sus galeotes, los esclavos que reman para él. Les llegará a ofrecer una parte del botín. Y es que la inteligencia mercantil con la que funciona el corsario es algo con lo que nunca podrán contar ni Mustafa Pasha ni el propio Lavalette. Ambos carecen de ninguna empatía hacia sus enemigos. Ambos son incapaces de pensar ni remotamente en motivarlos de ninguna de las maneras. Existe una anécdota en este sentido que resume muy bien la forma de pensar del corsario. Aquel Mediterráneo del siglo XVI acaba siendo un mar muy pequeño en el que todos los personajes importantes se van cruzando varias veces en distintos momentos. Esto ocurrirá con Lavalette y con Dragut durante toda su vida. Uno de estos encuentros, si no fuera por la crueldad que subyace en el mismo, tendría una lectura casi cómica. Se decía que la suerte en aquellas latitudes podía cambiar de un día para otro, y eso fue precisamente lo que le ocurrió al francés en 1541. En una batalla perdió su galera, la San Giovanni, y fue gravemente herido. Eso hizo que estuviera bogando como esclavo en la flota de Barbarroja, aquella en la que servía Dragut, durante aproximadamente un año, hasta que en un intercambio de prisioneros, cosa común en aquellos tiempos, fue liberado. El francés en aquellos tiempos aún no era el temible gran maestre que cargaría sobre sus hombros el peso de la cristiandad más adelante. El caso es que poco tiempo después le toca el turno al propio Dragut. También sería capturado y encadenado al remo. En este caso sería capturado por la flota del genovés Juanetín Doria. En una ocasión, Lavalette se cruza con el corsario, al que ve encadenado al remo, y le comenta en tono jocoso: «Son cosas de la guerra, Mr. Dragut». El otro le mira y le responde tranquilo: «Un cambio de suerte». El corsario aún bogaría 3 años más hasta que lo liberara Barbarroja por 3.000 ducados, y lo harían bajo la promesa de no atacar jamás la ribera de Génova. Obviamente, el astuto corsario no cumpliría con su palabra, pero esta anécdota nos habla muy bien de cómo ese Mediterráneo, la suerte es algo fundamental. Un cambio de viento, una tempestad, una pequeña cosa podía cambiar el destino de una nación por completo. Pero esta anécdota, más allá de mostrarnos lo pequeño que es aquel mar, nos da un dato también mucho más importante si cabe, y es la resistencia atroz de aquellos hombres. Eran verdaderos superhombres. Cualquier persona del siglo XXI que hiciera un pequeño viaje en una de aquellas galeras del siglo XVI, en las mejores condiciones posibles, lo pasaría realmente mal. Muy pocos aguantarían tan solo una semana bogando como esclavos en el remo. La vida en la galera era un infierno, sobre todo para los esclavos. A estos no se les desencadenaba del remo durante semanas. Allí hacían todo: comían, dormían, meaban, defecaban y se curaban las heridas. Todo en un espacio de poco más de medio metro cuadrado. Se dice que era tal la hediondez que desprendían estos barcos que se podían oler antes de verlos. Los galeotes estaban la mayor parte del tiempo mojados y sujetos a los malos tratos continuados de comitres y sotacomitres, que no tenían ningún problema en marcar el ritmo del remo desollando las espaldas de estos infelices con sus látigos. Curiosamente, a pesar de que solo se podía navegar con buen tiempo por el Mediterráneo,
Los testimonios de los galeotes que han llegado hasta nuestros días se quejan del frío. Y es del frío que pasaban en esos momentos donde esperaban, muchas veces metidos en las propias galeras y con muy poca protección ante ese frío, a que pasara el crudo invierno. También se quejan de los parásitos, de las úlceras, de la sal, y en resumen se quejan de aquel destino infame que superaba con vida muy poca gente. En general, 2 de cada 3 galeotes moría antes de pasar 3 años. Era tirado al mar después de desprenderlo de sus grilletes. Dragut, legendario corsario que cuenta con más de 50 años cuando es amarrado al remo, es uno de aquellos supervivientes. Y es que realmente estos personajes cuentan con una genética inconmensurable, a prueba de maltratos físicos y a prueba de enfermedades. Eso sin contar la fortaleza mental que exige sobrellevar este destino incierto. Igualmente, Dragut, más allá de estas anécdotas, no está exento de mostrar esa crueldad propia de la gente de su oficio. El 25 de mayo de 1550, Dragut y sus hombres, tal y como hemos dicho, arrasan Cullera en las costas españolas. Es tal el nivel de vandalismo que aún pasarán varios años antes de que la localidad vuelva a ser ocupada. Aún hoy, 500 años después, te hablarán del corsario si visitas sus costas. Igualmente, en un intento de conquistar la isla de Malta un año después, comete otra atrocidad que todavía resuena en la isla. Viendo que no podían entrar en la fortaleza de Malta, el fuerte de San Ángelo, y según dicen, habiendo perdido un hermano en la batalla, pide que le entreguen el cuerpo del mismo para darle sepultura. Ante la negativa de los sanjuanistas, esos fanáticos sanjuanistas llevados por la rabia hacia el infiel, Dragut decide arrasar la isla hermana de Malta, Gozo, mucho peor defendida. Allí capturará y esclavizará a todos sus habitantes, 5.000 personas en total. Cuentan que muy pocos pudieron huir del corsario, ni siquiera el gobernador del propio fuerte. Y es que para el pirata los sanjuanistas se han convertido en un problema logístico. Como buen corsario, seguramente su odio hacia la orden no fuera tan visceral como el de muchos de sus compatriotas. De alguna manera, podemos decir que su deseo de acabar con los sanjuanistas se debía fundamentalmente a que estos eran malos, muy malos para su negocio. Un escollo a la hora de dominar todo el Mediterráneo, ese que tanto conoce, ese que tanto ama, ese que le marcará para toda la vida. El ascenso del pirata a las órdenes de Barbarroja ha sido meteórico. Si bien debió entrar a formar parte de la flota del pirata, como hemos visto en 1520, ya en 1538 lo vemos dirigiendo la vanguardia de la flota otomana en la batalla de Prevesa, aquella famosa batalla de la que ya hablaremos en otra ocasión y que fue el equivalente de Lepanto, pero para los otomanos, con victoria otomana. Al año siguiente lo encontramos en la toma de Castelnuovo, aquella épica toma de Castelnuovo, y después de pasar 3 años en galera lo vemos acompañar nuevamente a Barbarroja hasta la muerte de este en 1545. Muchos lo consideran su sucesor natural, otros tantos dirán que fue mejor marino aún. El caso es que poco a poco irá haciéndose un nombre en aquel mar cruel y despiadado. Va demostrando que ese y no otro es su medio natural. En 1550 protagoniza una de las hazañas más aplaudidas en la historia naval de la época. Una de esas que aún se cuentan entre los marinos con cierta admiración. Juanetín Doria había conseguido bloquear al corsario en una de las calas de la isla de Yerba. Aquello iba a ser el final de Dragut, no tenía escapatoria. Recordemos que unos años antes Dragut había sido liberado de remar para los genoveses a cambio de 3.000 ducados y la promesa de no atacar la ribera de Génova nunca más. Promesa que obviamente había incumplido. En aquellos tiempos ya sabemos que las promesas en uno y otro bando no tenían gran peso en el devenir de los hechos. En cualquier caso, ahora, sintiéndose atrapado, tanto el propio corsario como los genoveses debían estar recordando aquello. Y es que el futuro se presenta muy negro para Dragut y él lo sabe. Aquella noche toma una decisión. Hace transportar las galeras por tierra hacia mar abierto y consigue hacerlo sin que sus enemigos se percaten de ello, amparado en las sombras de la noche. Al día siguiente, mientras el Doria aún se relame pensando que Dragut sigue allí, esperando su destino,
Este navega libre hacia Estambul y lo hace con una sola cosa en la cabeza. Quiere acabar dominando de forma radical el Mediterráneo, y para acabar dominando el Mediterráneo tiene que terminar de una vez por todas con los caballeros de San Juan. Les va a arrebatar Malta y Trípoli. Como ya hemos visto, Malta no pudo ser conquistada. Como contraprestación, Dragut esclavizó a aquellos infelices habitantes de Gozo. Trípoli, sin embargo, caerá al año siguiente. Aquella plaza estaba mucho peor defendida. Y mientras, Dragut ve cómo su ascenso en el Imperio Otomano toca techo y se convierte en el gobernador de Trípoli por derecho propio, otra persona paralelamente ve sus sueños truncados para siempre. Estamos hablando, como no, de La Valette. Para el francés, la plaza de Trípoli sería muy importante durante su vida, y si la mala suerte no lo hubiera acompañado en sus tribulaciones, la mala suerte y Dragut, el corsario, quizás hoy tendríamos ante nosotros un Mediterráneo completamente distinto. La Valette poco a poco ha ido ascendiendo en la orden. Su liderazgo y su valentía están fuera de cuestión. Como hemos visto, él había sido uno de aquellos caballeros que había sobrevivido al sitio de Rodas y había visto durante muchos años cómo muchos de sus viejos camaradas morían con la ilusión de recuperar aquella plaza. Para el francés, esa empresa, la recuperación de Rodas, ya no está más en sus manos. Es óbice olvidarla. Es óbice mirar hacia el futuro. Aún así, sí existe la posibilidad de liberarse de aquella condena que supone vivir en esa isla yerma de Malta y tener que servir a un emperador español, en este caso, cuyos designios y objetivos no siempre van a estar alineados con los de la orden. No, definitivamente es necesario buscar otras opciones. Allá, por 1546, La Valette es nombrado gobernador de Trípoli. Y es que para los caballeros, hasta ese momento, Trípoli no ha supuesto otra cosa que un pago al emperador Carlos V por haber recibido la isla de Malta. Básicamente, a cambio de la cesión de la isla, se han comprometido a defender Trípoli. Carlos V los ha convertido en una suerte de porteros del Mediterráneo que vigilan una puerta imaginaria que une el Mediterráneo occidental con el oriental. El trato entre la Orden y el Imperio Español incluye una ayuda de estos últimos siempre que Trípoli o Malta estén en peligro. Y aunque España, dentro de lo razonable, siempre cumple con su parte, y aun habiendo sido el propio emperador el que los había salvado de desaparecer, muchos caballeros odian profundamente al soberano español y a su representante, el virrey de Sicilia. De alguna manera, esta relación amor-odio será una de las bases de la leyenda negra que pesa en torno a la Orden de Malta y el Imperio Español. Y más adelante, estar atentos, haremos un monográfico sobre esto. Será en otro momento, pero posiblemente dentro de un mes lo publiquemos. El caso es que La Valette, cuando llega a Trípoli, ve una posibilidad donde otros veían una condena. Hasta entonces, la Orden había solicitado en más de una ocasión permiso a Carlos V para abandonar aquella plaza indefendible. Proponían demoler las murallas y hundir barcos en la bahía para hacerla impracticable. Una y otra vez, el emperador rechaza sus pretensiones. La defensa de Trípoli está fuera de cuestión. La Valette, sin embargo, le da un nuevo giro a esta situación. Él sí quiere mantener la plaza a toda costa, pero no para contentar a Austria, sino para todo lo contrario, para independizarse del mismo. Su plan es cambiar la situación de la orden de raíz. Dejarán una pequeña guarnición en Malta y pondrán sus cuarteles generales en Trípoli. Y a partir de ahí habrá que ampliar mediante conquistas los terrenos de la orden. Cualquier cosa, cualquier terreno, por pobre que sea, siempre será mejor que los de su estéril isla. Además, aumentar su territorio también supone aumentar su autonomía frente a la corona de España. El caso es que el Consejo de la Orden, después de discutir los pros y los contras de este plan, lo acepta y se lo propone al papado. Este les da su bendición. El propio emperador y el rey de Francia hacen lo propio. En breve, una galera de San Juan, la Catarineta, llega a Marsella para recoger los 7.000 escudos necesarios para llevar a cabo toda la logística.
Y es que modernizar las fortalezas de Trípoli no va a salir barato. Desafortunadamente, a su vuelta hacia Malta, un corsario acaba capturando la galera, acaba robando sus fondos y acaba incluso pidiendo rescate por los caballeros capturados. Dicho corsario, como no, es Dragut, otra vez Dragut. Este desastre económico supone el fin del sueño de Trípoli, de convertir Trípoli en la capital de la Orden de San Juan. Pocos años después, en 1551, como ya hemos visto, el propio Turgut Reis capturará la plaza. Cabe reflexionar aquí sobre qué hubiera podido ocurrir si aquella galera, aquella catarineta, hubiera alcanzado su destino. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido en el Mediterráneo? Quizás hoy estas costas del norte de África, que culturalmente nos parecen tan lejanas a nosotros, contaran con un país de corte europeo. Sin duda alguna, eso hubiera cambiado de forma radical nuestra percepción del mar Mediterráneo. Sea como fuere, la historia es la que es. Para la Valette y la Orden solo les queda mirar hacia el futuro, y ese futuro aparece cada día más negro a causa del expansionismo otomano. En 1554 es nombrado almirante de la flota de San Juan. Esta distinción significa mucho más de lo que pudiera parecer, más aún en el contexto en el que se produce. Por una parte, el almirantazgo de la flota sanjuanista había recaído siempre hasta entonces en un caballero de la lengua de Italia. Por otra parte, recibir un puesto tan importante en un momento tan crítico nos da muestras del peso específico que ya tiene el francés en la orden en ese momento. 3 años después, de hecho, en 1557, a la muerte de Claude de la Sanglé, la Valette se convierte en gran maestre de la Orden de San Juan. Aún tratará de liderar la reconquista de Trípoli en un último intento por recuperar ese sueño perdido. Ocurre en 1560 y lo hace con la ayuda del Imperio Español, pero el fracaso es estrepitoso. Aquello acaba en el tristemente conocido desastre de los Helves, del que hablaremos también en otra ocasión. El caso es que su objetivo primordial desde entonces hasta su muerte será defender la isla de Malta de los otomanos a cualquier costo, y lo hará. Mientras Dragut y la Valette pelean por Trípoli y Malta, con diferente suerte, al otro lado del Mediterráneo, en Estambul, Mustafa Pasá cae en desgracia. Recordemos que si bien el francés y el corsario pasan sus vidas entre abordajes, espadas y pólvora, Mustafa se mueve mejor en ese ambiente palaciego de intrigas y traiciones. En 1555 accede al cargo de gran visir otomano Rustem Pasá, y Mustafa Pasá se ve obligado a abandonar Topkapi por sus rencillas con el nuevo mandatario. En el palacio otomano la situación es compleja. La concubina preferida Suleimán ha estado conspirando todo ese tiempo para eliminar al príncipe Mustafa, a Sezade Mustafa, el hijo mayor del sultán, hijo de la primera mujer de Suleimán. En 1553 el propio sultán ha ordenado la muerte de su hijo y ahora le quedan 2 hijos más, los príncipes Sezade Bayaceto y Sezade Selim. Ambos son hijos de Uhurren. Ambos residen fuera del palacio y actúan como gobernadores de provincias del imperio, cada uno en una distinta. Mustafa Pasá había sido tutor de ambos en su infancia. Al salir de Topkapi, opta por vivir con Selim. Y aquí conviene decir que en el Imperio Otomano el sultanato no era para aquel príncipe de mayor edad, como ocurría con los reinos cristianos, sino para aquel que, una vez muerto el anterior sultán, llegara antes a Estambul a reclamar el trono. Esta era la práctica oficial. La realidad es que el aspirante debía contar con el apoyo de los círculos de poder, sobre todo los genízaros, y con el apoyo popular. Es por ello que, ante la duda, una práctica común de los sultanes al acceder al trono era mandar matar a todos sus hermanos, ya fueran de madres distintas o de la misma madre. Esto Mehmed II lo convierte en ley, lo convierte en una ley dentro del propio Imperio Otomano, lo de matar a tus hermanas a la hora de acceder al trono. El caso es que, acostumbrados a intrigas palaciegas, Mustafa Pasá decide no jugársela a ver cuál de los 2 hermanos llega antes y acaba por alentar una guerra entre Selim y Bayaceto, en la que de forma obligada entra el propio Suleimán. Los aliados de Selim llegan a falsificar cartas de Bayaceto para poner a su padre en contra.
Suleimán es un hombre abatido por la edad y con muchos fantasmas en su mochila. No solo ha mandado matar a su propio hijo, Mustafa, sino que ya había hecho lo propio con su mejor amigo y gran visir Ibrahim Pasá. Ambos los mandó ejecutar a petición de su concubina favorita, Roxelana, más conocida como la sultana Hurrem. Suleimán amaba profundamente a Hurrem. Al estallar la guerra, en 1559, este hombre abatido ha tenido también que sobrepasar la muerte de esta mujer, que llevaba muerta apenas un año. Aquí cabe comentar que cuando desde Europa se buscan las causas del fin de la época dorada del Imperio Otomano, se tiende a hablar de Lepanto, y la realidad es que Lepanto apenas afectó al imperio como tal. Fue mucho más decisiva la muerte de todos los príncipes y grandes visires, fieles y competentes dentro de las propias fronteras del imperio, que las causas ajenas al mismo, y mucho menos batallas como esta. Las muertes de Ibrahim y del propio príncipe Mustafa fueron seguidas, en estos casos, de conatos de rebelión en las fuerzas genízaras, y ahora le tocaba el turno a Bayaceto. En la guerra con su hermano Selim, él será el perdedor, y una vez más pierde la vida el príncipe querido por el pueblo y el más preparado de los dos, el príncipe al que quería el ejército, y pierde a manos del peor preparado y quizá más maleable, Selim, el que sería Selim II y al que apodarían el borracho. Si llegó a ser sultán, lo sería por el interesado apoyo de grandes personas, como Mustafa Pasá, que dominaban el imperio entre bambalinas y que evidentemente preferían tener a un sultán mucho más maleable que a otro con un gran carisma. El caso es que en 1559 Bayaceto fue derrotado por las fuerzas de Selim, y para Mustafa Pasá estar en las filas del bando ganador supuso aumentar su poder. Al año siguiente ya es gobernador de la región de Pojeva y poco después de la de Van. En 1565 nos lo encontramos, como ya hemos visto, como comandante general de las fuerzas otomanas en Malta. No sería su genio militar el que le llevaría hasta allí, pero tampoco podemos afirmar que careciera del mismo. Podemos imaginar que en aquel momento, cuando Dragut, el viejo corsario que conocía cara a cara todo el Mediterráneo, entra en la tienda de la comandancia en el campamento de Marsa aquel 30 de mayo de 1565 y se encuentra Mustafa Pasá, ese cortesano especialista en intrigas y conspiraciones, el corsario no debe sentir un gran respeto por él. Quizás por eso prefiere no compartir campamento con aquel hombre y montar su tienda al pie de los cañones. Prefiere dormir con sus hombres. Dragut moriría en aquel asedio por una bala de cañón. Hay quien dice que fue una bala otomana, hay quien dice que fue una bala disparada desde San Ángelo. Se cuenta que después de sufrir durante varios días, murió el día que se tomó la fortaleza de San Telmo, una muerte a la altura del personaje. La Valette, por su lado, moriría 3 años después, en 1568, después de haber puesto la primera piedra de aquella ciudad que llevaría su nombre, aquella que nunca llegaría a ver terminada. Cumplió su deber, aún después de muerto, y los otomanos jamás llegaron a tomar la isla. Mustafa Pasá tendría una exitosa carrera de la mano del sultán Selim II. Entre otras cosas, sería conocido por ser el conquistador de Chipre. Su crueldad aún es recordada en varios lugares del Mediterráneo. En 1580, ya con el sultán Murad III, sería ascendido a gran visir del Imperio Otomano. Desempeñó el cargo por 3 meses y 9 días. Murió en Estambul. Su vida quizás fue una alegoría de la deriva que llevaba aquel Imperio Otomano, que al igual que el español, podrido de intrigas y las envidias cortesanas, iba poco a poco enfermando con un cáncer difícil de superar. Siglo XVII, ya ambos imperios nunca volverían a ser lo que fueron. Y esto es todo. Espero que os haya gustado compartir
esta casi hora completa conmigo, y que la vida de estas 3 personas os haya aportado algo sobre aquel complejo siglo XVI en el que se fueron forjando esos imperios que han llegado de alguna manera hasta nuestros días. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Alejandro Bueno y espero volver a verte en breve.